Amigos, vía telefónica a las 7:40 minutos nos vamos a Carabobo. Está allí Rodolfo Sivanik, presidente de Fedeindustria en el estado Carabobo. Rodolfo, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Eduardo, muchas gracias por invitarme. Bueno, Rodolfo, háblanos de Carabobo, háblanos de la industria en Carabobo, una de las regiones íconos del desarrollo industrial en Venezuela, que por supuesto no escapa a la crítica situación que nos afecta a los venezolanos, particularmente en el marco de la pandemia. ¿Qué balance puedes hacer? ¿Cómo están haciendo allá? Bueno, como tú sabes, la pandemia, además de ser un problema local, es un problema nacional y mundial, ¿no? O sea que hay vaivenes que exceden completamente capacidades regionales o particulares, porque hay fenómenos que afectan a todo el mundo, como por ejemplo el recrudecimiento de la pandemia, que se ve no solamente acá en Venezuela. Carabobo se ha transformado en el segundo estado en importancia en estar afectado por la pandemia, con el número de contagiados, sino que también eso ocurre en casi todos los países del mundo. Entonces, nos vamos a abstraer un poquito de ese marco, porque obviamente es universal, y te puedo decir de que realmente creo que el principal problema que afecta a la industria carabobeña, como a la industria del país, es la falta de capacidad de consumo de la población, ¿no? O sea que las soluciones que nosotros encontremos tienen que obligatoriamente ser soluciones no solamente regionales, sino nacionales. En ese sentido, yo creo que es positivo por parte del Ejecutivo Nacional la liberación parcial del encaje para permitir el reactivamiento del crédito. Ahora tenemos que ser conscientes que el reactivamiento del crédito tiene que estar obligatoriamente dirigido a los sectores productivos, puesto que si no, esto se va a transformar en otra herramienta especulativa y va a ocurrir, como creo que ese es el problema esencial que estamos viviendo hoy, que nuevamente se va a disparar la divisa por la presencia cada vez más grande de dinero disponible. Rodolfo, disculpa que te interrumpa, porque estás haciendo una exposición muy interesante, muy comprensible. Cuando tú dices que el crédito debe estar dirigido, que hay que procurar, hay que cuidar que esos créditos vayan realmente a los sectores productivos, me pregunto yo, como cualquier venezolano, ¿hasta qué punto eso puede ser posible? ¿Hasta qué punto lo podemos lograr para no repetir, como tú también lo decías, las experiencias anteriores, que la gente pide créditos para destinarlo a la compra de divisas con un interés especulativo y con unos efectos muy nocivos? ¿Es posible direccionar, cuidar el tránsito de esos créditos? Yo creo que es posible. Si existe la intención, es posible. Esto es que los créditos se lo den a las industrias existentes, además, que no sea para crear industrias, porque la creación de industrias es un proceso largo y en este momento hay que resolver problemas urgentes, pero los industriales en esencia lo que necesitan es dinero para comprar materias primas. O sea, la ausencia de crédito ha afectado de manera fundamental el flujo de caja de la industria. Te puedo yo decir que quien importa productos tiene una tasa de retorno altísima, rapidísima, trae las cosas, a lo mejor demora 20 días en traerlas desde que las paga, y todo su proceso de recuperación es un proceso de venta que además se hace de contado, porque no existe el crédito en Venezuela. Entonces, pero en el sector industrial los procesos de recuperación de la inversión son muchísimo más largos. Así, en el mejor de los casos son 4 o 5 meses y en el peor son mucho más. Entonces, si nosotros no abrimos a ese sector el crédito, no es posible recuperar la economía y la actividad industrial. El segundo paso que yo creo que habría que dar, esto es solamente personal, es que creo que aprovechando también la liberación del encaje y
la iniciativa, o sea, la posibilidad de que los bancos empiecen a manejarse en divisas, cualquiera sean estas o inclusive en criptomonedas, en Bitcoin, que se abran tarjetas de crédito en estas divisas o en estas monedas virtuales de forma tal de que abramos para la población, para un segmento de la población, una capacidad de compra aumentada. No hay posibilidades tampoco de la reactivación industrial si la gente no compra lo que producen las empresas, ¿no? Entonces es una serie de temas que hay que tener en cuenta. El tercero, que tampoco es una tontería, es que de alguna manera hay que facilitar la actividad industrial. Yo te puedo citar como ejemplo de varios afiliados nuestros acá en Carabobo y en Cojedes, que a pesar de que el gobierno acaba de sacar un decreto donde autoriza e impulsa la actividad de minería digital y una normativa para pechar esta actividad, hay empresas afiliadas a nosotros que hace 6 meses están sin conexión de Corpoelec porque empleados de nivel medio han decidido que no quieren conectar la luz y entonces la energía. Entonces resulta que empresas que han cumplido con todos sus requisitos, que ya tienen la factibilidad aprobada por Corpoelec, que además de esto ya tienen, ¿no?, inclusive algunas órdenes de conexión, no las conectan por no se sabe qué. Yo te podría decir, para hacerlo de una forma ecuánime, que es por problemas internos de Corpoelec. Entonces, mi preocupación es que sumamos a temas estructurales temas que son discrecionales, ¿no? Sí. Oye, te agradezco profundamente, Rodolfo, y te prometo desde ya públicamente que pronto tendremos una entrevista con mayor disponibilidad de tiempo. Has dado unas respuestas y has compartido unas reflexiones que a quienes no somos industriales, a quienes somos venezolanos o a cualquier extranjero que habite con nosotros, nos hace sentir muy vinculados, nos hace comprender la importancia de la industria. Te lo agradezco mucho y de verdad que tu entrevista tiene un aporte muy interesante en ideas sobre lo que se necesita para romper este círculo vicioso de un país que necesita ser más productivo y que cada vez es más dependiente de las importaciones. Te agradezco mucho, Rodolfo. Gracias a ti, Eduardo. Muy amable por invitarme y estoy a la orden. Hasta pronto. Rodolfo Sivanik, presidente de Fedindustria en el Estado Carabobo. Qué entrevista tan interesante. Regresaremos.